Hoy les vengo a hablar sobre qué es un invernadero, cómo se conforma un invernadero. El invernadero es como la casa de las plantas. Una de las principales características del invernadero es que es una parte alta, cerrada, totalmente cerrada, que no tenga ninguna entrada esto se hace para que no entre aves, para que no entre insectos. Por eso es la importancia de que esté totalmente cerrado. El invernadero cuenta primeramente en la entrada la parte de bioseguridad. Para poder entrar a un invernadero tiene que haber una zona de desinfección de la persona totalmente. Para entrar a un invernadero se tiene que utilizar gorro, guantes, botas, preferiblemente blancas. Antes de entrar, después de tener todos los implementos puestos, se procede a estar a la zona de desinfección, que es echar cal, y está el alcohol, que sirve para la desinfección. Después de todo ese proceso, es que se entra al invernadero. Todo ese proceso se hace es para no contaminar lo que se encuentra dentro del invernadero, que son las plantas. Para tener un buen invernadero hay que tener en cuenta la clase de malla que se utiliza para tener un invernadero. Como estamos en un tiempo cálido, no todas las coberturas se pueden utilizar. Se tiene que utilizar especialmente una que nos sirve para este clima. Segundo, hacemos también en la parte del invernadero tiene que haber buena ventilación. Como le dije anteriormente, un clima cálido, entonces no se necesita tener un invernadero cerrado totalmente, sino que también haya ventilación, buena ventilación. Por eso es importante qué cobertizo se le vaya a colocar al invernadero. En esta clase de invernadero se utilizan extractores de calor. ¿Qué es lo que hace el extractor? El extractor lo que hace es extraer aire fresco y expulsar el aire caliente. Esto es lo que permite que el invernadero no se mantenga con una temperatura alta. Por eso es importante siempre mantener la temperatura ideal para las plantas. La temperatura ideal para esta clase de invernadero en zona cálida es de 34 grados hacia abajo, y en las noches se puede mantener una temperatura de 27 grados. Bueno, esta es la zona de desinfección. ¿Qué hacemos? Colocamos los implementos, bota, guante, gorro. Se procede al cortarse la cal. Y segundo, la desinfección por todo el cuerpo en general. Se abre, cuando ingrese nuevamente cerrar, porque así evitemos que los insectos ingresen dentro del invernadero y hagan deshacer con las plantas. Hacia abajo, y en las noches se puede mantener una temperatura. Entonces lo primero que tenemos que saber es la elección de la planta que nosotros queremos cultivar. Con esa elección nosotros averiguamos cuál es el tamaño de su raíz, cuál es su altura, y de eso vamos a obtener la cantidad de sustrato que vamos a utilizar. Entonces, en este caso, cuando son plántulas pequeñas como el cebollín, su sustrato no debe ser tan pesado y tampoco necesitamos una gran altura. Con 15 centímetros a 20 es suficiente. Entonces, son igual las camas, necesitamos un sistema de filtrado, un tubo en el medio, otro encima. Y por lo menos en este caso nosotros usamos geomembrana, pero se pueden utilizar otros materiales. Podemos utilizar un plástico resistente, se pueden hacer las camas enterradas con plástico, pueden ser levantadas en cemento, de metal, de madera. Va a ser las opciones que ustedes prefieran. Lo importante siempre es saber la distancia de la planta y el tamaño de su raíz para saber el tamaño exacto de la cama que van a utilizar. Ingeniera, ¿y en cuál, si yo tengo por ejemplo la mata de tomate, la podría sembrar en este o en cualquiera de los dos? Bueno, como les dije, que lo que primero hay que saber es el tamaño de la raíz. En el caso del tomate podemos tener una raíz hasta de 25 a 30 centímetros, son plántulas grandes, se consideran plántulas grandes,
mientras que el cebollín es pequeña. Entonces la recomendación sería siempre que nuestra cama tuviera 30 centímetros, como en este caso. Ambas tienen 30 centímetros, pero el sustrato este es de 30 y este es de 20. Bien. Te recomendamos esta que sea de tomate y esta para cebollín. Y si yo tengo dos tamaños de gravilla, ¿qué gravilla utilizaría? ¿La grande para el tomate o la chiquita para el tomate? Bueno, eso va a depender de a dónde la quieres colocar. Como les comenté, los primeros 15 centímetros a 10 centímetros que utilizamos de sustrato, lo ideal es que sea un sustrato pesado, que sea gravilla, que sea piedra de río, que sea carbón, entre otros, que sea pesado, y se utiliza en la primera parte. Ya en la parte Si de es arriba, gravilla, en la de arriba, la gravilla viene por diferentes tamaños. por eso te digo, si tengo dos tamaños de gravilla, grande y chiquitica, ¿cuál estaría? Es decir, tengo la gravilla de río, la clasifico y le echo la grande al tomate, y si fuera cebollín le echaría la pequeña al cebollín. Bueno, yo lo que recomiendo es que grande echemos debajo y más pequeñas arriba, para que la raíz de la planta sea más fácil de distribuirse durante el sustrato. La idea es que el Es sustrato decir, se que quede echamos, arriba. podríamos echar los dos tamaños al mismo tiempo, y Sí. acá solo un tamaño más pequeño. Sí, y también le podríamos echar las dos raíces aquí, las dos dimensiones de cebollín también. Ahí el limitante sería lo alto de la cama, y que el sustrato de arriba sea lo más fácil para que ella pueda raizar de manera... Cuando nosotros hacemos el sembrado de la plántula, por lo menos yo la tengo acá, nosotros tenemos una planta de ajito pito. Nosotros lo primero que hacemos es la sembramos en un semillero normalmente. ¿Sí le ven la raíz? Entonces, para que esta raíz absorba o entre en el sustrato, la idea es que el primer sustrato que va a tocar la raíz sea más pequeño, para que ella se pueda enraizar de manera más cómoda. Método o por goteo o por distribución de la planta. Bueno, las camas se coloca un tubo desde donde sale el agua hacia los tanques de peces. Se le hacen unos pequeños orificios y se coloca un tubo de mayor gruesor. En este caso tenemos uno de 1 pulgada, otro de 2 pulgadas, y se le hacen huequitos para que se filtre toda el agua. Se toman 10 centímetros de carbón o un sustrato más grueso, que puede ser piedra, carbón u otro. Después sacamos 15 centímetros de coco, fibra de coco, ligado con perlita, y encima echamos una pequeña capa de arlita. Bueno, ingeniera, ¿qué pasa si el campesino no tiene la erlita ahí en su granja? Bueno, esta fibra de coco, como tiene gran cantidad de nutrientes, lo que tiene que hacer es lavar el coco lo suficiente hasta que el agua se haga lo más clara posible. ¿Por qué se usa el coco? ¿En qué región estás? Porque nosotros estamos en Magdalena, y es una zona costera y tenemos gran cantidad de coco. Lo que hacemos es que el mismo coco lo bajamos, lo dejamos remojando 24 Entonces horas. lo que toca hacer es ver cuál es el sustrato disponible en su región, en su ciudad, primero que todo, ¿cierto? Sí, va a depender de dónde estén ubicados. Entonces, depende de lo que estén ubicados, de eso podemos utilizar el sustrato para cada cama. Por eso también se usa el carbón, ¿verdad? Porque como tenemos muchos puertos carboneros cerca, nosotros decidimos usar el carbón porque era fácil de conseguir en esta área del país. Bueno, listo. Entonces, ¿por qué usan una mezcla de los dos? Porque usamos una mezcla de los dos, porque nosotros necesitamos que la primera capa siempre, dependiendo, eso va a depender de la planta, de qué planta cultivemos. En este caso tenemos tomate y ají. Ellos necesitan que la primera capa sea de un sustrato pesado. Por eso puede ser piedra, roca, gravilla, de eso que haga el peso y haga que se mantengan los nutrientes para que puedan ser absorbidos por la raíz de la planta. O sea, los ayuda a sostener. Sí. Bueno, ¿y por qué el coco? ¿Qué complementa el coco? ¿Por qué no le echamos todo carbón o todo gravilla? Bueno, porque el coco tiene unos nutrientes que pueden ser absorbidos por la planta. Y además hace fácil movimiento, no pesa tanto y no tendríamos tanto peso en las camas. Eso va a depender también de la forma en que se haga la cama. Carbón sí,
pero habría que tener un buen soporte. Podría ser todo de coco También. pero tendría que tener como más grueso abajo. ¿Y qué pasa si no tenemos de estos dos un material para que las personas puedan tenerlo fácilmente, que haya de fácil adquisición? Gravilla o piedra de río. La mayoría de las áreas que cultivan piscicultura tienen ríos o se puede conseguir gravilla fácilmente. Muy Lo que bien. necesita es que tengan 5 centímetros de diámetro. Bueno, ya hablamos de que hay una entrada y una salida. Generalmente esta entrada de agua, que es la que va a botar, tiene que estar en una de las esquinas o en un extremo, y la salida tiene que estar en otro, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué ingenieros lo diseñaron así? Porque se tenía la capacidad de dispersarse en toda la cama. Se pueden usar diferentes tipos de riego, se puede usar por goteo, se puede sacar la tubería en forma de cruz, en forma de cuadro. La idea es que dependiendo de donde nosotros pongamos la planta, absorba totalmente el agua. Pero ¿qué sucede? Que el agua no debe caer a las hojitas, sino que caiga directamente a la copita de la planta. Ya. Bueno, entonces ya vimos cómo se prepara la salida del agua, hay dos tubos, ya vimos cómo llega la entrada del agua, cómo se llena. ¿Hasta cuántos centímetros se llena, ingeniera? En este caso son 30 centímetros que se llena el agua, que es el tamaño del tubo de abajo, de la tubería de abajo, de la primera tubería. Este es un tubo solamente de protección, el que va a permitir que absorba. Este hace el proceso de filtrado y este es el que permite que llegue el agua por debajo hacia los tanques de peces. Ya. ¿Hasta qué cantidad lo inunda? Nosotros lo que hacemos es que cada hora prendemos el proceso de riego 15 minutos. Empezamos desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la mañana y después en la tarde de 2 hasta las 4. Muy bien, ingeniera. Ahora cuéntenos de dónde viene el agua y hacia dónde va ella. Bueno, el agua viene de los peces. En este caso nosotros tenemos el primer sistema de filtración, que son esos tanques de arena. Hacen el primer filtro, después pasan por los reactores fotobiointegral y después pasan filtro biológico. Después de filtro biológico, que son esos tanques negros, ven que dice filtro biológico 1, pasa directamente a las camas. Muy bien. Entonces ya vienen de los peces, ¿cierto? Esa agua. ¿Con qué? ¿Qué trae eso importante para las plantas? Trae nutrientes. En este caso lo que hacen estos tanques, hacen un proceso de cambio de amonio ¿Y a qué llevan nitrato, acá cuando sale? el nitrato y diferentes nutrientes que O sea, necesitan. ¿esos nutrientes se quedan en la planta o salen otra vez para los peces? Para eso es el sustrato. El sustrato ahí mantiene el nutriente, ellos son absorbidos, por eso necesita un proceso de retención que no caiga de manera directa y empieza a filtrarse y la planta le da la oportunidad de absorber esos nutrientes.